Bien, alumnos, entonces vamos a comenzar y vamos a ver esto. El ejemplo de la clase pasada lo voy a mostrar. Este ejemplo es un ejemplo que planteé esa clase, ¿no? Planteamos el ejemplo de una estructura de una base de datos llamada colegio. ¿Cuáles son los entes, lo que forma una base de datos de un colegio? Lo que forma una base de datos, de los entes que conforman una base de datos de un colegio son principalmente los alumnos, ¿no? Entonces aquí yo he planteado la estructura de lo que sería una tabla de alumnos. Cada alumno va a ser identificado por un código, por eso he creado en la estructura de la tabla alumnos una descripción code alu, que significa código de alumno, ¿no? Luego en esa tabla alumnos se va a ingresar el apellido, los nombres, sexo, el DNI, dirección, el email y el teléfono. Todo referente al alumno. Algo similar sucede con la estructura de lo que va a ser la tabla profesores. Cada profesor va a tener un código, code prof, código del profesor, donde vamos también a ingresar información de sus apellidos, nombres, sexo, DNI, dirección, email, teléfono, ¿no? Como ven, toda esta información inicial es parecido a lo que contiene la tabla, a lo que va a ser la estructura de la tabla alumnos. Pero ¿en qué se diferencia? Es que los profesores, aparte de almacenar su información de sus apellidos, nombres, sexo, DNI, dirección, email, teléfono, también se debe almacenar especialidad, ¿no? Porque cada profesor tiene una especialidad. Hay profesores de especialidades sociales, comunicación, matemática y X, ¿no? Entonces, eso es muy importante adicionar. Luego también se pensó que algo muy importante que debe contener una base de datos de un colegio es el curso, porque en el colegio se dictan cursos. Es por eso se pensó en crear esta estructura de curso, de lo que va a ser una tabla curso, donde va a haber un código del curso. Cada curso que se va a dictar va a tener un código. Nombre, el nombre del curso puede ser literatura, ¿no? Plan lector, no sé, religión, educación cívica, el nombre del curso. Y ustedes deben recordar también que cada curso está contenido dentro de un área. Por ejemplo, álgebra, ¿a qué área pertenece? Al área de matemática. Trigonometría, ¿a qué área pertenece? Al área de matemática. Entonces siempre es bueno también almacenar información del área al cual pertenece ese curso. ¿No? Literatura, ¿a qué área pertenece? A comunicación, y Comunicación. así sucesivamente, ¿no? Entonces es muy importante. Tenemos alumnos, profesores, curso, y también dijimos que debería existir, ¿no? Debe existir, porque luego de que los alumnos, profesores, los cursos, todos ellos, esa información se va a almacenar, debe existir también una estructura de lo que va a ser una tabla notas. ¿Por qué? Porque los alumnos estudian con los profesores y llevan cursos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener notas. Entonces, una estructura de lo que va a ser una tabla notas sería Yo muy pensé que sería importante para tenerlo. aprender. Perdón, ¿me Yo preguntabas pensé que algo? yo pensé que era para aprender en vez de ver notas. Bueno, es que realmente sí es para aprender, pero Ajá. ¿dónde se va a almacenar información de las notas que obtenemos cada uno de nosotros? Debe haber Ah, de una, base de datos. en la base de datos colegio debe existir un lugar. ¿Dónde va a ser ese lugar? Va a ser en una tabla llamada notas. Ahí se almacenará todas las notas que obtengamos cada uno de nosotros a lo largo de los años que estemos en el colegio, ¿no? Y por eso en esa estructura de la tabla notas debe existir código del curso, porque primero hay que saber a qué curso pertenece esa nota. Luego el código del profesor, a qué profesor corresponde esa nota puesta.
test, ¿no? Que se va a dar, el código de alumno, qué alumno obtuvo esa nota. Entonces, toda esta información es muy importante saber en la tabla notas. Y claro, luego de ello ya las notas respectivas que cada uno obtiene, ¿no? Nota uno es la nota del primer bimestre, nota 2 la nota del segundo bimestre, nota 3 la nota del cuarto bimestre, nota 4 la nota del cuarto bimestre. Entonces, todo esto se pensó que podría ser la estructura de la base de datos del colegio. ¿Hay algo más que ustedes piensan que se podría adicionar a esto? Porque esto de repente le falta algo. Yo pienso algo, pero alguien puede tener una idea adicional. ¿Qué podríamos pensar que podríamos adicionar ahí? Ustedes cuando estudian en el colegio, como lo estamos haciendo, normalmente ustedes también se tienen que, normalmente ustedes tienen que, o los papás tienen que hacer abonos de sus pensiones, ¿verdad? Entonces, Claro, como cuotas, pero falta ahí también alumnos sección también, como A, B, en ah, unos colegios perfecto, ya ves, aquí podría adicionarse entonces una estructura que va a ser alumnos. sección, ¿no? Claro, dentro de alumnos, no, aunque no dentro de alumnos, sino secciones, pues, porque, claro, en nuestro caso, en nuestro colegio, solo hay una sección por cada grado, ¿verdad? Por cada año. Pero hay otros colegios donde hay múltiples secciones de un mismo grado. Entonces, Profe, ahí, también un registro de padres si va a las reuniones Sí, profe. familiares, Ajá. Cuando claro, asista a tal evento y todo eso. lo que dije. Un registro de ujú, los padres. Sí, profe. claro, También es muy también. importante. Eso es, hasta acá un registro de los padres debería haber, porque también, por ejemplo, acá estamos almacenando solamente información de alumnos, pero ese alumno con ese apellido, con ese DNI, con esa dirección, ¿quién es su papá? Y entonces no se podría saber, sí o no. Entonces debería haber, debería haber otra estructura que le podemos llamar padres, podría ser, sí o no, donde uno pone a cada padre, le adiciona, no sé, eh, una información sobre sus datos del padre, ¿no? Apellidos, nombres, ¿no? Apellidos, nombres, lugar de trabajo, ¿no? Teléfono de contacto, ¿no? Email que puede tener el papá. Entonces, a esta estructura que hemos pensado se le podría adicionar una de padres, ¿no? Que a su vez va a tener que tener relación con los alumnos, ¿sí o no? Claro, para poder informar sobre su hijo, para poder Claro, comunicarse. sí, eso es muy importante. Entonces, eso se puede pensar en adicionar a esto. Entonces, podríamos hacerlo ahorita de una vez. Ustedes tienen este ejemplo. Le pueden adicionar uno de padres, como acabamos de indicar, otro de aulas, me decías tú, Jefferson, ¿verdad? Le podemos Secciones. adicionar a esto, o secciones, no sé. A ver, adiciónenle por favor y me lo muestran. Ahí en un papel nomás piensen ahí cómo sería el de padres, por ejemplo. Y también pensemos que también debe haber otra donde se registren los pagos. A esa le podemos llamar, a esa estructura le podemos llamar pagos. ¿Profe qué dijo? No, pensemos en adicionarle tres estructuras más, porque tenemos cuatro acá. Me dicen que podemos adicionar uno de padres. Luego otro que sea aulas, medio secciones, aulas, me dice Jefferson. Asistencia. Notas. No, notas ya existe. Nota ya está, ¿no ves? ¡Hala, qué Eh, inteligente! tenemos, Alex Oretes. estamos planteando secciones, estamos planteando padres y una que yo les propongo que se puede plantear también es la de pagos, pagos, porque Sí, siempre se deben pagos, muy registrar los importante. pagos, porque si no, cómo el colegio va a saber qué alumno está al día en sus pagos o no está al día en sus pagos, o ustedes Sí, ¿no? mismos, ustedes pagan algo, tiene que estar almacenado en un lugar, porque ustedes van y dicen, no, yo pagué, estoy al día. Entonces, en la base de datos va a aparecer esa información registrada, ¿no?
Entonces podríamos plantear 3 más. A ver, háganlo ustedes, a ver un ratito. A ver, pensemos y plantéenlo. Por si acaso, cada intervención es una nota Profe, a que favor del estudiante. nadie Profe, no vio. entiendo muy bien. O sea, ¿qué tenemos que hacer? No, acá tenemos 4 estructuras inicialmente, ¿verdad? Alumnos, profesores, curso, notas. Yo quiero que adicionen otro más. Uno se va a llamar pagos. La estructura pagos debe almacenar información de quién, del pago realizado, en qué fecha se hizo el pago, todo lo que ustedes piensen que debería ir en la estructura, una estructura que vamos a llamar pagos. Debe haber otra estructura que se va a llamar padres y otra estructura que se va a llamar secciones o aulas también. A ver, háganlo por favor. ¿Cómo se va a relacionar pagos con padres? ¿Podría ser posible que también haya una relación con padres? El código del padre. Por el código de padre, ¿verdad? Para que se sepa también quién o quién pagó ese pago que se hizo a ese alumno, quién lo pagó, ¿no? Entonces, por código de padre. Entonces, aquí, Pero eso no sería en código de alumno. eso no sería en alumnos. Eh, claro, buena idea. Y a veces si Jefferson se ha percatado una idea que podría ser, o sea, para que no estemos registrando aquí necesariamente el código del padre, Jefferson dice, eso no sería mejor hacerlo en la estructura alumnos, ¿sí? Entonces aquí, código de alumno, toda la información del alumno y luego código de padre. Claro, entonces, Código para que no. Y entonces, padres ya no tendrían necesidad de tener código de alumno, porque, ¿por qué? Porque, ya está registrado en alumno. claro, ajá, ya está registrado en alumnos. Entonces lo eliminamos de padres, código de alumno, porque acá alumnos abarcaría todo. Alumno está relacionado con padres, claro. Y entonces, cuando se hace un pago, se pone el número de pago, código de alumno, nada más, ya no es necesario el código del padre. ¿Por qué? Porque está relacionado alumnos con padres ya, por estos dos, por medio de este planteamiento que se está haciendo. Entonces acá sería el número de pago, código del alumno solamente, la fecha en que se está pagando, el tipo de pago que se está haciendo, ¿no? Y a eso le estamos llamando si es boleta o factura. Bueno, y otro más. A veces que podemos también crear un pago, dentro de pagos también una clase. Clase no me refiero al tipo, porque clase puede ser, ¿por qué? Porque ustedes a veces hacen pagos, por ejemplo, por los libros, ¿sí o no? Ustedes hacen pago por, de repente, ¿qué otros pagos se hacen?
Por ejemplo, cuando, no sé, de repente hay otros pagos, hacen pago de la pollada, por ejemplo. Entonces, podría Por apoyar al pensarse, Fabri. supongamos, ¿no? Claro, ahí en clase podríamos almacenar información de qué clase de pago está haciéndose, ¿no? Si es por libros, si es Por por, no efectivo. sé, por una actividad, una pollada o vestimenta, no sé, por algo, Profe, porque, profe, La claro, bebida por por el la clase uniforme, de... por, ¿no? profe, Cualquiera de esos, cuotas, ¿sí? cuotas también debería haber en pagos. Cuotas, o sea, para que Cuotas del salón. Sí. Sí, pero en pagos estaría bueno que haya esa información. ¿Qué tendría que ver el salón con los pagos? Porque esta estructura pagos es para lo que, simplemente para que lo controle, lo registre el colegio mismo, ¿no? Y ya lo que es aulas, el colegio no manipula esa información, ¿no? Si es que el, el colegio controlara esa información de lo que ustedes pagan en la asociación de padres y todos esos pagos que se hacen, ahí el colegio nunca interviene en eso, ¿no? Ustedes lo hacen por medio del tutor nada más. El colegio no tiene nada que ver ahí. Pero algo más que falta en pagos, algo muy, muy importante que no están percibiendo. Fabricio, ¿tú te das cuenta que falta en pagos? Cantidad, El valor, ¿no? El importe. sí. El importe, porque si no, ¿cuánto has pagado? No sé. Entonces, el importe, vamos a llamarle, ¿no? O el importe de pago. Ese va a ser el cuánto, ahí va a almacenarse cuánto pagó, 50, 100, 200, 300, ¿no? Entonces, eh, ahí podríamos poner, ¿no? Entonces, hasta en clase, ahorita que me doy cuenta, podría ser de repente primer bimestre, un pago del primer bimestre, ¿no? Segundo bimestre, tercer bimestre, cuarto bimestre, o pago de repente otros tipos, ¿no? Uniforme, o no sé, libros. Entonces, en clase puede ir todo eso. Pero acá en pago es muy importante que vaya el importe, porque si no, pues no se sabe cuánto de valor se hizo en el pago, ¿no? Entonces, eso podría ser la estructura de pago. Entonces, fíjense, ¿por qué se le llama a esta estructura de base de datos relacional? Porque entre una y otra estructura siempre debe haber una relación. Por ejemplo, si ustedes ven según lo que planteó Jefferson, entre alumnos y padres, ¿cómo se van a relacionar? Se van a relacionar, se van a relacionar por código de padre. Esta estructura alumnos se va a relacionar con padres por el código de padre. Ya, esas dos se relacionan, por eso se llama estructura relacional. Ahora, eh, ¿cómo se va a relacionar, por ejemplo, pagos con alumnos? ¿Cómo se relaciona pagos con alumnos? Por el nombre, No, miren las dos estructuras y para que vean cómo se relacionan. Por por el código, por el código. por código del alumno, cod alu. Entonces, esas dos se van a relacionar por el código de alumno. Entonces, eso es lo que se busca cuando uno hace un análisis de una estructura de base de datos, que siempre las estructuras se relacionen. Ya, por código de alumno. Ahora, profesores, ¿con quién se relaciona? ¿Cómo se va a relacionar? ¿Profesores se relaciona con alumno? Sí. Y notas. Profesores se relacionan con notas. Entonces, es por eso que
Si ustedes observan, este código de profesor va a relacionarse con notas por medio de ese código de profesor. Listo. Esa es la relación. Ahora, ¿qué más falta relacionar? Alumno con notas. Alumnos con notas también. Claro, entonces ahí se tiene que pensar en relacionar este código de alumno con notas. Entonces, una nueva ya. Listo. ¿Cuál más ahora? ¿Qué más falta? Curso está al aire. ¿Con qué se relaciona? Curso. Con notas. Con notas. Entonces, es por eso que ya ahora sí, este código de curso se va a relacionar con este otro código de curso de la estructura curso, ¿no? Notas con curso se relacionan por medio del código del curso, ¿no? Entonces, las diferentes estructuras tienen relación, por eso generalmente se llama a esto una estructura de base de datos de tipo relacional. Por eso Access trabaja con estructuras de base de datos relacional, por eso se le llama relacionales, ¿no? Entonces, cuando uno va a crear una base de datos, lo primero que tiene que pensar es qué estructura va a tener la diferente información que voy a almacenar, ¿no? Aquí tengo hasta ahora seis entidades que forman la base, de lo que va a ser la base de datos del colegio. De repente esto no está tan correcto, de repente puede haber errores, pero este es un planteamiento inicial. Y en base a esto luego ya uno puede ir pensando, analizando, viendo si es que es necesario dejar así lo que he pensado, o puedo hacer algunas modificaciones para que haya una relación más exacta, más precisa, y de tal manera que cuando cree mi base de datos todo funcione ok. Más o menos entonces se entendió la idea de lo que es una base de datos relacional. Sí, profe. Sí, eso es lo que vamos a buscar Sí, hacer. profe. Sí, eso es lo que vamos a buscar hacer. Bien, chicos, ya nos ganó la hora. Entonces mañana continuamos, ya vamos a ver, dentro de esta relación que hemos planteado, vamos a ver lo que se conoce como una clave primaria, clave secundaria, dentro de las estructuras de base de datos. Ya eso lo vemos mañana, entonces, como complemento a esta idea que hemos planteado. ¿De acuerdo? La tarea que yo dejé la clase pasada dice que ya lo han subido al aula virtual, ¿no? No la he visto todavía yo. Ya, entonces ahí la voy a revisar lo que han planteado. En base a lo que ustedes han planteado, de repente en su planteamiento le hacemos algunas modificaciones para ya luego usarlas. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Yo no. Bien. Profe, yo Ninguna, profe. Ya, la chicos. última tarea, la que hoy día Perdón, no se escucha, está entrecortado tu audio. ¿Me decías? yo mandé la última tarea, no, la penúltima tarea Ya. que de hoy día que se terminaba. Yo recién voy a hacer esa tarea. Ah, ya, pues. Ya, háganlo y me lo envían, por favor, ¿ya? Profesor, Me yo lo envían. también voy a hacer esa tarea también. Lo que han mandado antes quiero lo voy a mandar recién a la plataforma, ¿ya? Ya, está bien. Ya, está bien, Diego, está bien. Ya, quedamos así. Ya, chicos, entonces nos vemos mañana, pues, con el mismo tema, ¿ya? Ya, profe. Ya, hasta luego, hasta mañana, Ya, cuídense, ya. hasta Hasta mañana. luego. Ya, Chao, profe. cuídense.